En Conexión Gerencial es presentado por Lai Jin China Bistro, Patrimonio Cultural y Gastronómico de Valencia. @Lai Jin Bistro. Bueno, 7:30 de la mañana. Bienvenida a nuestro espacio en conexión, Fanny Nowell, como todos los jueves. Consultora y mentora, nuestra amiga. Vamos a hablar hoy, Fanny, de la gerencia y la vulnerabilidad psicosocial. A ver, ¿de qué se trata esto? Vulnerabilidad psicosocial. ¿Por qué? ¿Por qué la vulnerabilidad psicosocial? ¿De qué se trata este asunto? Bueno, primero que todo, buenos días, Jorge. Contenta de acompañarte nuevamente este jueves y con un tema para todos quienes están gerenciando su vida, emprendimiento u organización, como lo es gerencia y vulnerabilidad psicosocial. Si partimos que la gerencia es esa posibilidad de administrar, planificar recursos materiales, humanos, financieros para el logro de objetivos, la vulnerabilidad es nuestra susceptibilidad a qué estamos expuestos. Y cuando lo combinamos con lo psicosocial, que nos abarca lo mental, emocional, social y espiritual, entonces hoy vamos a hablar, Jorge, de cuáles son ese conjunto de factores desde nuestro espacio psicológico individual y desde nuestro relacionamiento con el entorno, que hoy particularmente es muy desafiante, y el impacto que esto tiene en nuestro bienestar. ¿Por qué la afirmación del entorno de hoy es muy desafiante? ¿Por qué es más desafiante hoy que en otros momentos, que en otras épocas de la existencia humana? Bueno, ¿por qué lo ves así? Es así por las turbulencias económicas, políticas y sociales que estamos viviendo globalmente y también en Venezuela como consecuencia de pandemia y pospandemia. Hubo un reordenamiento estructural que nos ha impactado. Entonces, eso ha hecho que el entorno, como hemos conversado en otros programas, no solamente sea vulnerable, ambiguo, incierto, sino que además está generando un impacto muy alto de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre futura que nos genera altos niveles de preocupación. Esa incertidumbre futura, tú sientes que cómo podemos desde lo humano, pero también desde el punto de vista gerencial e incluso personal, administrar esa ansiedad. ¿Cómo hacemos para administrarla? Lo primero es tener conciencia de qué está pasando, cuál es el retrato psicosocial y en este caso en nuestro país y cómo esto impacta a la fuerza laboral. Hay algo muy importante, Jorge, y es que acceder a estadísticas oficiales de lo que está pasando, no presumirlo, siempre suele ser cuesta arriba. Uh-huh. La buena noticia de hoy es que justamente en el 2023 hay un retrato psicosocial de Venezuela, producto de una investigación liderada por la Universidad Católica Andrés Bello, con una muestra de acerca de este aspecto específico. Acerca de este aspecto, de cuál es el retrato psicosocial de nuestra población hoy. Uh-huh. ¿Sí? Y esta muestra es a nivel nacional. Esta muestra arrojó 14 dimensiones que están impactando en ese conjunto de factores de cómo nosotros estamos interactuando y cómo está siendo impactado nuestros niveles de ansiedad, preocupación y relacionamiento con el entorno. Y hoy, entonces, en este espacio vamos a compartir 7 que además tienen una vinculación directa con el ámbito laboral. ¿Cuáles son esos 7? El primero es duelo. Uno de los factores, y aquí el 70% de las personas encuestadas pues manifiestan que el duelo por la pérdida física o migratoria les ha generado un desgaste que les ha hecho difícil volver a la cotidianidad o, en su defecto, el poder tener un estado de salud mental equilibrado.
Entonces fíjate cómo vincula con entorno, pandemia, pospandemia y situación país, en este caso a nivel migratorio. El segundo es el malestar psicológico físico, es decir, cómo se está manifestando de manera corporal a nivel de la salud todos estos desafíos. Y cerca del 30% pues manifiesta que empieza a somatizar, a sentir esas manifestaciones en su cuerpo. Lo vinculamos con el tercero, y es que aquí se midió cuáles son nuestros niveles de preocupación, tristeza y rabia. Y escucha los porcentajes. Preocupación, 90% de las personas encuestadas. Preocupación por situación país. El 90% de los venezolanos está preocupado por algo. El 90% de esta muestra está preocupado por la situación país y futura, presente y futura. Con relación a la tristeza, el 73% le es muy difícil visualizar ese futuro cercano país. Y con relación a la rabia, la impotencia de cómo llegamos donde estamos, el 79%. Si vinculamos esto con la siguiente dimensión, que es dificultad para identificar, expresar y gestionar las emociones, donde el 50% dice, wow, qué difícil me es exteriorizar. Fíjate cómo aquí todo va impactando en nuestro bienestar. La siguiente dimensión que conecta es, bueno, frente a esto, ¿cuál es mi red de apoyo? Y aquí esto tiene una lectura positiva. ¿Qué es una red de apoyo? Ok. Importante explicarlo. Gracias, Jorge. La red de apoyo es a quién recurro yo frente a una situación difícil. Y el 67% respondió familia. Es como que tu espacio... Es lo más cercano, lo más importante, quien te tiende la mano. Exactamente. Okay. 9% solamente acude a entes o terceros, y aquí hay dos variables importantes. Una, porque no tengo acceso a, o dos, porque desconozco de las opciones sin precio a las cuales poder acudir. Entonces, bueno, aquí es opciones bien gratuitas para ayudas, por ejemplo, psicológicas. Sí. ¿A eso te estás refiriendo? Sí. Ojo, cuando hablamos de red social, puede ser psicológica, financiera, pero en la que acabo de hacer referencia es justamente a la psicológica, ¿sí? Producto un poco de todos estos elementos. Exacto. Luego tenemos cuál es nuestra dificultad hoy de concentración, atención y apoyo. Y está habiendo una tendencia en la población cercana al 40% donde nos está costando concentrarnos, tener atención, y si lo vinculamos con las otras variables, bueno, estamos bastante preocupados y esto está impactando en esa dimensión. La siguiente dimensión, Jorge, es la más alta, es la de mayor impacto, y es nuestra percepción de la confianza. ¿A qué se refiere exactamente con...? A la credibilidad en terceros, en otros. Aunque yo creo en ti, se ha perdido. O sea, se ha perdido la confianza en otras personas acerca de lo que sea. Ya yo no confío en que este me va a pagar, ya yo no confío en que esta persona... Porque antes se manejaba mucho esto de confía en mi palabra. La palabra tenía un valor. Sí. Cuando yo nací, hace 40 años. Hace 35, 20 años todavía la palabra tenía un valor, 25 años. Hoy la palabra para muchas personas, no vamos a decir que para todo el mundo, pero para muchas personas ya no tiene ese valor. Y eso es lo que ha hecho que quienes sí confiaban en la palabra ahora empiecen a desconfiar. Y en total sintonía con lo que acotas, el 81% no siente confianza en terceros, en otras personas. Y esto es una variable bien importante porque suma a esa fuente de estrés y de preocupación. Imagínate vivir en un mundo donde nuestro relacionamiento, yo no tengo credibilidad en. Desde el punto de vista espiritual hay un elemento clave, y es que el 80% hoy acude a la oración para poder liberar la tensión que le genera el entorno. 80%. Es decir, la espiritualidad está jugando un rol importantísimo
para poder mantenerse en pie, digámoslo así. Y si recuerdas cuando hablamos del estudio de felicidad global en América Latina, justamente entre las dimensiones la que más prevaleció es que frente a las carencias materiales, aquí pues nos conectamos muchísimo con la parte espiritual y de propósito. Entonces, en este otro estudio se está viendo reflejado. Y hay una, y con esta cierro, Jorge, y es que frente a esto, y tú has sido escenario y portavoz para distintos actores sociales en este movimiento político y social que estamos en el país, y es que el deseo de participación política y social en el país, a pesar de lo que hemos vivido, está en el 60%, y en la medida en que el estrato social es más bajo, llega a niveles de cercanos al 80%. Entonces, 80% que no quiere. Que quiere participar. Que quiere participar. Sí, señor. A pesar de todo lo que hemos vivido. Que quiere elegir a alguien o algo distinto. Que quiere hacerse presente para que haya cambios. Que quiere que su voto esté allí y tenga algún valor, digámoslo así. Que su participación política tenga algún valor. Sí, frente a la sensación de esa situación, que cómo llegamos a dónde llegamos. Wow, quiero estar, quiero sumar para un cambio. Entonces yo quiero que mi participación tenga un valor en las nuevas decisiones que vayamos a tomar, independientemente del color político por el que vayan a votar. Es lo que entiendo. Sí, exactamente. Es que quiero ser un actor social activo en este proceso de posibilidad de cambio, de transformación. Claro. Entonces, esto es muy interesante porque es como que enfrente al nivel más bajo, wow, ¿cómo llegué? Si vinculamos esto con este otro estudio de junio del 2023 de Mercer, también con la universidad, no, junio de este mes. De junio 2023. Sí, señor. Okay. Este otro que te quiero conectar para hacer el enlace con gerencia de gestión de talento 2023 en Venezuela. Porque es importante tener conciencia de esta vulnerabilidad, porque es que resulta que entre las 10 acciones y objetivos del 2023 organizacionales, solo el 8% está considerando acciones vinculadas a salud mental y bienestar. Entonces fíjate cómo es extremo, tenemos una realidad, una necesidad, y dentro de nuestras prioridades organizacionales no estamos dándole no lo vemos, no queremos, o no podemos, o no queremos, o no hacemos el esfuerzo necesario para poder llegar ahí. Son muchas las variables. Claro. Te quiero comentar de una expuesta por muchísimos en un foro reciente en el que participé. Es un tabú hablar de salud mental porque se vincula a debilidad. Y la realidad es que... y se vincula adicionalmente, Fanny, la gente cuando tú le dices voy al psicólogo, la mayoría se sorprende, pela los ojos y dice, este está loco. O sea, la gente asume que ir al psicólogo es estar loco, y eso no es cierto. O sea, ir al psicólogo es lo más sano que puede haber, porque es necesario poderte tratar desde el punto de vista psicológico cualquier aspecto de tu vida que te esté perturbando, desde lo mental, ¿no? Total, porque seguimos pensando que la vulnerabilidad es debilidad. Entonces, esta brecha necesitamos visibilizarla, y por eso 3 son las recomendaciones, Jorge. La primera, priorizar salud mental en los entornos laborales, porque lo hemos conversado en otros programas, está impactando ausentismos, y el hecho de que hoy entre las enfermedades más preocupantes mundialmente esté depresión, ansiedad y estrés, eso lo estamos viendo reflejado en los entornos laborales, con el ausentismo y con otros elementos. Entonces, hacernos la vista de que no está ocurriendo es dejar que el problema se agrande aún más. Sí, estás metiendo la basura debajo de él. La segunda, formación y desarrollo para identificar y mitigar fuentes de estrés. Es necesario inyectar dentro de las organizaciones estrategias como líderes, como gerentes, primero para gestionar nuestra propia gestión emocional, y segundo para poder acompañar a los equipos. Y la tercera, en función al demográfico de la organización, poder identificar las dimensiones y las necesidades para diseñar programas que acompañen la salud mental y el bienestar. Bueno, ahí les queda, ya lo saben, hay que acudir a los especialistas en momentos tan delicados para la salud
mental de cada uno de nosotros. No lo deje para después. Por eso consejo que le damos. 7:45, cerramos, Fanny. La reflexión de cierre. Hay que ser conscientes de que lo que nos provoca malestar o ansiedad no son nada más los eventos, sino cómo gestionamos nuestras emociones. Excelente. Fanny Nowell, nuestra mentora, consultora en el área gerencial, con quien compartimos todos los jueves este espacio en Conexión Gerencial. En Conexión Gerencial, con Jorge Jiménez Flores y Fanny Nowell. En Conexión Gerencial fue presentado por Lai Jin China Bistro, Patrimonio Cultural y Gastronómico de Valencia, @Lai Jin Bistro.